Hola, bienvenidos a esta exposición de la disgrafia. Somos estudiantes de la especialización de neuropsicología en la educación. Estamos viendo trastornos del aprendizaje cognitivo y del comportamiento. Es un trabajo en equipo conformado por Sara Cristina Ramos Villada, quien les habla, de mi compañera Laura Lucía Torres Barreto y de Keilis Joana Monzón Blanco. Bienvenidos. Iniciamos entonces hablando un poco de qué es la disgrafia. La disgrafia es un trastorno del aprendizaje que se manifiesta a través de una escritura defectuosa. Normalmente la etapa en la que suele diagnosticarse y presentarse es en la etapa de escolaridad en niños de aproximadamente 7 años. Ellos no necesariamente presentan problemas intelectuales, neurológicos o sensoriales eh, o afectivos o sociales, pero sí suelen sufrir una falta de habilidades motoras. Y para muchos niños con disgrafia, el simple hecho de sostener un lápiz y organizar las letras en una línea, pues es una tarea muy compleja y difícil. La escritura a mano de estos niños tiende a ser desordenada, batallan con el deletreo y la ortografía y no les resulta para nada fácil poner sus ideas en un papel. Está relacionada con el acto motriz de transcribir, el lenguaje verbal o símbolos gráficos, y por este motivo la motricidad fina y el sistema visual juegan un papel fundamental. Podemos encontrar asociada a la disgrafia otros problemas como la dislexia, el déficit de atención, la discalculia y también algunos problemas de impulsividad. Vamos a tener en cuenta ciertos tips. Uno de ellos es que la disgrafia usualmente tiene una relación directa con la dislexia y la discalculia. La segunda es que la disgrafia y los problemas de motricidad están estrechamente ligados, puesto que la capacidad de movimiento de las extremidades y el dominio de instrumentos para escribir pues tienen muchísima relación. De acuerdo con el DSM-4, el trastorno de la expresión escrita se caracteriza por una combinación de deficiencias en la capacidad del individuo para componer textos escritos, lo que se manifiesta por errores gramaticales o de puntuación en la elaboración de frases, una organización pobre de los párrafos, errores múltiples de ortografía y una grafía excesivamente deficiente. La Asociación Americana de Psiquiatría en el 2003 considera que el trastorno de la expresión escrita va siempre asociada a otros trastornos del aprendizaje, como lo mencionábamos anteriormente, y asimismo puede acompañarse por un déficit en el lenguaje, perceptuales y de la motricidad. Muchos de los niños que presentan estas afectaciones tienen otras dificultades, tales como el déficit de atención con hiperactividad, conocida con las siglas como TDAH, o un retraso en el rendimiento matemático. Esto lo decía Johnson en 1988. Ahora, es importante aclarar que no todos los niños con dificultad para componer textos escritos tienen este tipo de trastorno. Una instrucción deficiente, la falta de experiencia para manipular las estructuras del lenguaje o problema cognitivo o emocional generalizado pueden afectar la expresión escrita. Cuando una escolaridad inadecuada se vuelve como responsable de esta expresión escrita limitada, entonces ya habría que tener también muy en cuenta todo este tipo de situaciones que componen el entorno. Vamos entonces a profundizar un poco más hablando de las causas de la disgrafia. Y es que hay que tener muchos aspectos importantes cuando estamos al frente de un caso de disgrafia. Uno de ellos es entonces el neurológico. No estamos hablando de que necesariamente debe haber una enfermedad neuronal grave. Puede ser simplemente un déficit que le dificulta al niño ordenar la información e impidiéndole poder colocarla por escrito de forma correcta. Tenemos también una parte muy importante que es la psicomotriz y es que no todos los niños desarrollan las habilidades al mismo tiempo. Esto puede presentar alteraciones que le dificultan la coordinación de los movimientos de la mano y el brazo, ocasionándole problemas para escribir. Tenemos un área que es la visoperceptiva, que se relaciona con la dificultad de reconocer lo que se ve. Y la visomotriz tiene que ver con la habilidad de coordinar los movimientos del cuerpo y del ojo. Pero la pedagogía está
también teniendo un papel protagónico, porque depende mucho si la enseñanza es rígida y no considera las diferencias individuales para la adaptación a los diferentes métodos de enseñanza. Ahora hablaremos de las teorías explicativas de la disgrafia. Tradicionalmente, desde un enfoque maduracionista centrado en los aspectos grafomotrices de la escritura, se ha llevado la explicación de lo que es la disgrafia. Sin embargo, en los últimos años se ha desarrollado paralelamente un modelo explicativo de las dificultades de la escritura desde un punto de vista psicológico, es decir, centrado en los procesos cognitivos que ocurren en el cerebro al momento de escribir. Independientemente de la aparente oposición entre ambos modelos, lo cierto es que generalmente los niños que presentan dificultades en su escritura presentan deficiencia, tanto en la calidad del acto de escribir como en el contenido o la organización de sus ideas. Por lo tanto, ambos modelos resultan completamente útiles a la hora de evaluar o intervenir. Vamos entonces a ahondar un poco sobre la teoría clásica. Esta define la disgrafia como un trastorno de la escritura que afecta la forma y el significado de la letra y es más de un tipo funcional. Portellano, por allá en 1983, denominó la disgrafia primaria cuando el alumno presenta una letra defectuosa sin que existan causas madurativas que lo expliquen. La disgrafia secundaria o sintomática es la mala letra, cuando está condicionada por un componente caracterial, un trastorno hiperkinestésico o otro trastorno importante y significativo. Por otro lado, tenemos la teoría cognitiva. El autor de Fior, que escribió el libro, abro comillas, Dificultades de escritura, disgrafia, un enfoque cognitivo, cierro comillas, establece 4 procesos que intervienen en la conducta de escribir. Estas serían entonces: planificación es la decisión acerca de qué se quiere escribir y cómo se realizará. Y es importante que el niño defina si el texto será de opinión personal, un relato de una historia, una invitación o una carta. Segundo, tenemos proceso de construcción sintáctica. Supone decidir acerca de la estructura gramatical y del léxico o vocabulario a utilizar. Luego tenemos procesos de recuperación de elementos léxicos, recuperación de reglas ortográficas, grafemas, apropiación a sus fonemas. Y por último tenemos los procesos motores y estos corresponden a la encadenación de los procesos motores al escribir. Vamos entonces a darle paso a los tipos de disgrafia. Tenemos una disgrafia motriz, esta se trata de los trastornos psicomotores. El niño o la niña comprenden la relación perfectamente entre los sonidos escuchados y la representación gráfica de estos sonidos. Sin embargo, la dificultad radica en la escritura como consecuencia de una motricidad deficiente. Tenemos después la disgrafia específica. Se muestra como una mala percepción de las formas y en ocasiones una desorientación espacial y temporal de los trastornos del ritmo. Los problemas en la escritura de estos niños se produce por un exceso de rigidez o de impulsividad y falta de habilidad extrema en la meticulosidad que se debe tener. Siguiendo con los tipos de disgrafia, tenemos entonces la disgrafia adquirida. Y es cuando personas que en su día han aprendido a escribir perfectamente sufren de algún traumatismo o accidente cerebral y pierden parte de esta habilidad. Luego sigue la disgrafia evolutiva y son las dificultades en el aprendizaje de la escritura sin razón aparente que justifique dicha anomalía. Dentro de la disgrafia adquirida, que es la afectación de la habilidad adquirida anteriormente, se divide entonces en la disgrafia central y la disgrafia periférica. Vamos entonces a andar un poco sobre la disgrafia central. Está relacionada con las afectaciones de tipo lingüístico implicadas en la escritura de las palabras, pero la periferia es la dificultad para reconocer los movimientos necesarios para crear escritos. Dentro de la disgrafia adquirida central, tenemos entonces también la disgrafia adquirida fonológica. Es una afectación de la ruta fonológica, por lo que no se reconocen las palabras en su totalidad,
solo sílabas y letras. Después tenemos disgrafia adquirida superficial. Es una afectación de la ruta visual y permite reconocer las palabras, pero no la decodificación de las palabras sin comprenderlas o reconocerlas con anterioridad. Y la mezcla de estas dos dificultades en ruta tanto fonológica como visual se conoce como la disgrafia adquirida profunda, que es cuando ambas rutas, pues, como lo dije anteriormente, tienen algún tipo de afectación. Si retomamos entonces la disgrafia periférica, encontramos también la disgrafia adquirida periférica, y es cuando se presentan dificultades para reconocer los movimientos requeridos para trazar letras o escribir palabras. Tenemos la disgrafia adquirida evolutiva. Es usual evidenciarlo en niños que se encuentran en proceso de aprendizaje de la escritura o en personas analfabetas, puesto que antes no se había estado expuesto a los estímulos de enseñanza. Tenemos entonces la disgrafia evolutiva fonológica, la disgrafia evolutiva superficial y la disgrafia evolutiva mixta. Por último, hablaremos de las características clínicas de la disgrafia. Primero, debe haber una ausencia total de un trastorno neurológico que comprometa la capacidad para escribir correctamente. Como lo podría ser, algunas veces un problema de escritura forma parte de un diagnóstico clínico más amplio, como es, por ejemplo, el síndrome de Hirschsprung del desarrollo, el cual se encuentra asociado con una agnosia digital, desorientación de derecha a izquierda y discalculia, o el trastorno de aprendizaje de tipo no verbal, también conocido como trastorno socioemocional, del que habló Harrison en 1995. Una de las características también es que los trazos a mano no son uniformes, falta control en la presión del lápiz, las posturas son incorrectas en el momento de sentarse, los movimientos para escribir son lentos y rígidos, hay dificultad para organizar las letras dentro de una misma frase, hay numerosos errores ortográficos y gramaticales y existe dificultad para expresar sus propios pensamientos en la redacción. Con esta pequeña exposición de lo que es la disgrafía, pues abrimos una puerta a este maravilloso mundo de los trastornos de aprendizaje y cognitivos. Muchísimas gracias por la atención prestada y nos vemos en una próxima actividad.